Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más nos encontramos aquí en La Nuevo Tiempo, por supuesto en su programa Reavivados por su Palabra. Esto es Creer en sus Profetas, un segmento que está dedicado a la profundización de las Sagradas Escrituras, pero esta vez con la ayuda del Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía es el ministerio del Espíritu Santo utilizando a hombres y mujeres para poder dar un mensaje oportuno a la iglesia, al pueblo de Dios a través de la historia. Ahora tenemos la presencia, como cada día, del pastor Bruno Razo, quien nos trae esta información, esta fuente de inspiración más específica para nuestra vida. Muchas gracias, pastor. Y en esta oportunidad para seguir profundizando sobre Números, capítulo 34, y seguros de que cuanto más buscamos al Señor a través de su palabra, más cerca estaremos de Él y también en mejores condiciones de vivir la vida que Él espera que vivamos. Justamente como usted dice, pastor, hemos llegado al capítulo 34 del libro de Números. Son los últimos capítulos ya. Estamos viendo que el pueblo de Dios ha hecho una jornada bastante larga, extensa, ¿no? Y están ya prácticamente en las puertas de la tierra prometida. Pero ellos ya habían tenido algunas jornadas bélicas. Se habían enfrentado a diferentes reyes y sus respectivas naciones en el lado oriental del Jordán, ¿no? Porque ellos tuvieron que hacer ese recorrido para entrar por el otro lado. Y ya habían conquistado cierta cantidad de territorio, algunas tribus ya estaban estableciéndose. Pero se le dio una orden a Josué de no continuar la guerra porque había que hacer una repartición específica y cómo las tribus tenían que ser establecidas, no solamente al lado este del Jordán, sino también al lado oeste, que era la mayor parte del territorio. Así que, pastor, ¿qué nos tiene para decir respecto al procedimiento que ellos utilizaron para asegurarse de que la toma de la tierra pueda ser efectiva y que se cumpliera la promesa de Dios de darles esa tierra? Voy a leer textualmente la declaración que está en Patriarcas y Profetas y dice así: Sin embargo, Josué no había de continuar la guerra. Había otra obra que el gran jefe debía hacer antes de dejar el mando de Israel. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las aún no subyugadas, debían repartirse entre las tribus, y a cada tribu le tocaba subyugar completamente su propia heredad.
con tal que el pueblo fuera fiel a Dios, Él expulsaría a sus enemigos de delante de ellos y prometió darles posesiones todavía mayores si tan solo eran fieles a su pacto. La distribución de la tierra fue encomendada a Josué, a Eleazar, sumo sacerdote, y a los jefes de las tribus, habiéndose de fijar por suertes la situación de cada tribu. Moisés mismo había fijado la frontera del país según lo habían de dividir entre las tribus cuando entraran en posesión de Canaán, y había designado un príncipe de cada tribu para que diera atención a la distribución. Así que tenemos, las tribus era una familia grande, Claro. dentro de la gran familia que constituía la nación. Y entonces cada tribu tendría su lugar. Eso también fue hecho por suerte, ¿no es cierto? Porque imagínense, eran tierras nuevas y Dios había prometido que en esas tierras nuevas Él terminaría de expulsar a los enemigos para que fueran totalmente tierra de ellos, y también les había prometido que le daría otras tierras. Es interesante cómo Dios a través de los tiempos se muestra soberano sobre sus hijos, cuidando de las cosas grandes, también cuidando de las cosas pequeñas, dando orientaciones de cómo tenían que ser y destacando que su palabra fiel se cumplía, aguardando también la fidelidad de aquellos que habían sido tratados con fidelidad. Sin duda. Entonces hay una distribución de la tierra, una parte por suerte, cuál sería la mía, la de cada tribu, y la otra parte por voluntad de Dios en cuanto a la expulsión de los enemigos, nuevas tierras prometidas y líderes que estaban siendo los responsables de cuidar de todos esos detalles y finalmente estableciendo las fronteras de todo el pueblo. Esas fronteras iban a marcar una diferencia entre lo que era pueblo de Dios y lo que no era pueblo de Dios. Es interesante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios siempre tiene un propósito misionero para sus hijos. Tienen que extender sus fronteras para que la fe de un Dios verdadero llegue a otros, pero no tienen que permitir que dentro de sus fronteras llegue a ellos otros dioses que en realidad no son dioses. Así que Dios organiza todo de tal manera que pueda garantizarse la felicidad de sus hijos, la convivencia pacífica, el crecimiento en familia y en comunidad y la testificación o el cumplimiento de la misión. Ahora, pastor, cuando mencionó lo de las fronteras, yo estaba pensando, se me adelantó el pastor en el tema ese de cuidar las fronteras. Justamente quería plantear esta cuestión, porque es importante el tema de las fronteras. Para Israel parece ser que tenían que resguardar su sistema de vida, sus hábitos, y porque había una influencia muy fuerte de los pueblos cananeos. Y dice que el gran líder, Moisés, él, ¿no?, seguramente dirigido por Dios, había fijado las fronteras del país, ¿no?, según se lo había dividido en las tribus. ¿Por qué era importante esto de fijar las fronteras del país en relación al cuidado de todo el sistema de vida que había sido instituido por Dios en el desierto? Bueno, Israel era una nación, un estado, y era también una religión. Claro. Y en los tiempos de la teocracia, el líder religioso era también el líder civil. Hubo momentos en que también esto se separó, y uno era el líder civil y otro era el líder religioso. Pero Dios estaba en ambos. Dios estaba en Israel como nación y Dios estaba en Israel como religión, como pueblo espiritual. Cuidar las fronteras desde el punto de vista civil parece ser más claro. Claro. Porque bueno, esta es nuestra tierra, nos pertenece y nos pertenecemos a ella. Pero la Biblia también habla de cuidar las fronteras desde el punto de vista espiritual. Y ese cuidado de la frontera significa que actuar de tal manera, comprometido y respetando los principios de Dios, que los principios religiosos, paganos, idolátricos,
negadores incluso del verdadero Dios, que se practicaban fuera de esa frontera, no tuvieran parte en el interior de las tierras o en el interior de las familias o en el interior del corazón de una persona. Ahora, el mandato es doble. Por un lado, nosotros, el pueblo de Israel, tenía que salir para testificar de su fe en Dios y no permitir que las influencias paganas modificaran su conducta religiosa y su estilo de vida. Entonces, por eso era importante resguardar las fronteras. Y hoy también esas fronteras pueden no ser físicas, son ideológicas. La frontera entre un creyente y un no creyente, la frontera entre el verdadero Dios y los ídolos que nosotros mismos nos hacemos, la frontera entre la fe y la negación, la frontera entre la confianza y la desconfianza, la obediencia y la desobediencia, la fidelidad y la infidelidad. Los valores cristianos y los valores del mundo, podríamos La decir. integridad y la corrupción. Entonces también hay una frontera. Entonces la Biblia desafía y dice que nosotros tenemos que ser como la sal de la tierra, como la levadura. Podemos ir más allá para mantener en alto el mensaje de Dios, pero al mismo tiempo cuidar para que lo que no sea mensaje de Dios se internalice en la práctica de nuestro estilo de vida. O sea, resumiendo, tenemos que mezclarnos con todos, pero sin confundirnos, mantener inalterable a Dios, su palabra y su voluntad. Gracias, pastor. Amigos, esto es Creer en sus profetas y los consejos que vienen a continuación forman parte importante de nuestro programa, así que por favor presten atención a ellos. Ya retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Después de estos consejos, estamos preparados para pedir la bendición de Dios. Lo hacemos en la voz del pastor Bruno Razo. Querido Dios, te damos gracias porque nos amas, porque nos das una identidad, porque al repasar estos hechos históricos del pasado, podemos visualizar nuevamente tu amor permanente y eterno y tu proyecto de vida para todos tus hijos a través de todos los tiempos. Te damos gracias porque te pertenecemos y nos alegra que podamos ser tu propiedad y que también nos muestres un camino a seguir. Bendícenos y condúcenos por ese camino en armonía con tu voluntad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esperanza, con expectativa, nos despedimos momentáneamente de ustedes porque nuestra cita es el día de mañana a través de Revivados por su palabra, creer en sus profetas para un nuevo mensaje inspirador. Que Dios nos bendiga. Nos vemos.